recuerdo. Yo Estamos en el aire ya, señor. Yo lo digo que hoy es un día de loco. Es verdad, mira qué bueno que hoy no es 28, porque hoy es un día de loco. Definitivamente que sí. Ahí estamos viendo ya el trofeo campeón de los Juegos Nacionales de la Romana, que para nosotros es muy interesante recibir en la mañana de hoy al presidente de la delegación, el señor Rafael Isenia. Creo, Miki, que es la persona más indicada para que nos cuente un poquito de tantos comentarios que han habido, de tantos dime y direte de los juegos. Así que después de los buenos días que le vamos a dar y gracias por venir a estar con nosotros, lo primero sería preguntarle la experiencia que usted tuvo en esos juegos. Sí. Gracias, Milagro, gracias, Miki. Gracias, amigos televidentes. Queremos decirle que en estos juegos nos sirvió de bastante experiencia como dirigente, como ex atleta y como una persona de la sociedad civil dominicana, como un deportista en sí. Esa experiencia que nosotros obtuvimos ahí nos demostró a nosotros que a nosotros nos falta capacitar dirigentes, que nos falta capacitar árbitros y además que nos falta prestarle atención a los atletas, porque todos los juegos se basan y todas las actividades deportivas están fundamentadas en las instalaciones deportivas, como que el atleta, me doy cuenta, me siento como que el atleta no se toma en cuenta en estos casos. Pero hay muchas quejas, perdóname, Isenia, de atleta, porque la semana pasada estuvimos, ¿verdad, Miki? A Wanda Rijo, donde ella decía lo mismo, que primero piensan en Villa y lo último que piensan en el atleta. Sí, yo no me explico qué es lo que estaba ocurriendo con eso, que se piensa siempre en la Villa. Fíjate, en estos juegos que nosotros terminamos ahora, hablando de Wanda Rijo, hubo una jovencita que está en la categoría juvenil y hizo un récord en el Distrito Nacional, cogió 3 medallas de oro y nadie la ha tomado en cuenta. Isa la vi, sí, que salió el nombre en el periódico y creo que uno de los periódicos sacó una foto de Isa y nadie ha llamado a Isa para ver, para tratar de mantener a Isa y tratar de mantener a esos otros atletas para ver si así consolidamos y nos conformamos para tener una futura selección dentro de 1 o 2 años. Si se tomó en cuenta, por ejemplo, Rafael, si las marcas de la romana ahora superaron las marcas anteriores en cada disciplina, si no hubo progreso, esas cosas son muy importantes. Esas cosas son importantes, pero fíjate, no podíamos esperar que tuviéramos ruptura de marcas en estos juegos, debido a que fueron unos juegos que se dieron con bastante incertidumbre, que van hoy, que no van, que las instalaciones no están, que lo van a posponer. Entonces el atleta a sí mismo y el dirigente a sí mismo trabaja con incertidumbre. Entonces no tiene oportunidad de prepararse bien para romper un récord. Además, no se puede pensar en romper un récord, porque acuérdate que en otras versiones los juegos eran superiores y hoy día son juveniles, lo que indica que tiene menos capacidad para poder romper un récord. Cosa que yo propongo desde ahora de que los juegos sean a nivel superior, para entonces no tener ese asunto de que los atletas están pasados de edad. Nosotros encontramos atletas ahí, personas que tenían la cara de un señor mayor, peleando con un muchacho en boxeo de 18 años. ¿Y cuánto era el límite de edad? 20 años en boxeo. El límite era 20. En boxeo 20. ¿Y te encontraste con un viejo? Entonces cuando uno va y reclama, dice, no, porque él era un extranjero. Digo, un extranjero no, de la ciudad de Nueva York, y decía, no, porque el pasaporte de él decía, ya. Oye, o sea que no había había que dejarlo ahí. Entonces el arbitraje puede ser que también esté manejado. Bueno, el arbitraje da mucha pena, da mucho que desear. ¿Qué es lo más importante? Que es lo más importante. Era medio localista, me dicen. Sí, era un poco estaba un poco regionalizado. Fíjate, en aquellos tiempos, cuando los 12 juegos, ¿tú sabes quién eran los árbitros de boxeo? Juan Baez, Genaro Fanjul, Arturo Morales, Solano, Martín Capellán. Tú estás hablando de hombres conocidos. Hombres conocidos y hombres serios, que no tenían personalidad. Que cuando te decían el atleta ganó, es porque el atleta tiene categoría y no te hacen falsos ídolos. Porque después tú tienes un campeón nacional aquí que he hecho a base de papeletazo. Papeletazo quiere decir la papeleta de los jueces. He hecho papeletazo cuando tú lo llevas al extranjero, entonces tú dices, pero fulano es el mejor. Con uno lo batean. Exacto, entonces dices, pero que fulano no, es que te lo han hecho aquí, los jueces. Prefabricado, prefabricado, correcto. Entonces, nosotros proponemos que se vaya al Club Rotario, al Club de Leones, al AMD, al CODIA,
al club, a la asociación de abogados, a esos centros para llamar personas, para que vengan a hacer el curso de jueces y árbitros. Y esas personas, que hay muchos que les gusta, vengan a hacerlo de hobby, que no estén esperando de que vaya a una villa, que cuando el pago de los 300 pesitos. Gente que tiene yo me enteré que está mandando muchos cheques ahí afuera, déjame decirte. Bueno, ahí eso ya no me daba oportunidad de manejarlo, porque con el calor de los juegos, con el calor de que nosotros salimos perdiendo desde que se arrancó el torneo. Nosotros ganamos, el distrito ganó el evento el último día, los últimos 2 días, que fue con la natación y la gimnasia, cosa que no me gusta a mí, porque ganamos, pero yo tengo que mostrar mi sinceridad de que el distrito no puede estar pensando en que vamos a ganar con la medalla que de natación, con la medalla que de gimnasia. Exacto. No, nosotros tenemos que arrancar ganando, porque nosotros somos el Distrito Nacional, nosotros tenemos más play que todo el mundo, nosotros tenemos más cancha de basquetbol que todo el mundo, tenemos más atletas. No tienen la preparación que tienen los del Cibao, que comienzan con tiempo a prepararse. Empiezan con tiempo. Nosotros vamos a tratar de empezar con tiempo, inclusive de mantener selecciones practicando, que sea 2 veces a la semana. Para eso vamos a tratar de hablar con el síndico, vamos a tratar de hablar con algunas casas comerciales que nos ayuden a mantener selecciones practicando, como lo es el fútbol, ¿viste? Hizo un buen repunte. Sabes que nosotros no somos el distrito, no es tan tradicional en el fútbol, que es el sur y el Cibao, con Salcedo. Y en esta oportunidad, pues ganamos medalla de oro, la cual quiero felicitar al fútbol en la representación de Santiago, que era el manager que trabajó bastante. Dime una cosa, Rafael, ¿cómo fue ese asunto de que hubo atletas que no tenían sus zapatos apropiados para X deporte, que no habían uniforme? ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, ese asunto del uniforme, a nosotros nos tocó uniformar tarde. A nosotros como coordinadores, el día del desfile, a las 5 de la tarde del día del desfile, estábamos nosotros repartiendo 500 calentadores que nos llegaron el primer día, cada uno de los coordinadores, y éramos 646 participantes. Entonces, antes de saber el problema, van a decir que privilegiado, fulano privilegio, fulano no con privilegio. Ese día no había llegado a natación, no había llegado gimnasia, no había llegado judo, karate, taekwondo, que esos son los deportes que empiezan 4 o 5 días después de haber empezado la competencia. Pues entonces repartimos los calentadores con los que estaban ahí. Y así fue con las zapatillas. El boxeo terminó y nosotros no vimos las zapatillas del boxeo. ¿Y cómo terminaron? Bueno, con tenis, con zapatos inadecuados. Pero entonces no hay reglamentación ahí adentro, entonces, que hacen la cosa con lo que aparezca. Bueno, entonces ahí sí es verdad, es una pregunta muy buena. Parece que ahí las reglas se extraviaron, porque un atleta que vaya a pelear en unos tenis, que no son unos zapatos inadecuados, debió haberse tomado en cuenta de que no debió haber participado con eso, pero participaron y terminamos el evento así. Ahora, nosotros no queríamos dar la mala nota, la discordancia de que nosotros queríamos boicotear las actividades. Por eso quisimos tratar de darle seguimiento y buscamos muchas soluciones salomónicas, que dicho sea de paso, quiero decir que aquí falta muchos dirigentes, aquí hay muchos directivos, pero no hay muchos dirigentes, porque de nada quieren decir, no, nosotros nos retiramos, si no eso nos retiramos. Hay que primero buscar las soluciones para ver cómo se camina el evento en buena ley y después entonces aplicar cualquier medida drástica que pueda hacer, que pueda realizarse. Nosotros creemos que en la próxima oportunidad para unos juegos, los atletas deben de irse desde su localidad con su bulto, con su gafete, que el atleta que iba a hacer el juramento deportivo delante del presidente, que se quedaron esperando ahí, que no subió, se cansaron de llamar Juan algo, no me acuerdo qué es, de La Romana, no subió. ¿Por qué? No tenía calentador, ni tampoco tenía el gafete, y no lo dejaron entrar. Entonces se cansaron de llamar y de llamar, que venga fulano al juramento, y eso fue una nota muy mala. Entonces nosotros... Pero hubieron muchas notas. Muchas notas discordantes. Proponemos que los atletas se vayan desde su localidad con su bulto, con sus tenis, que les dé tiempo a cambiar con el compañero. Me queda estrecho, me queda apretado, cámbiamelo tú. Y así puede haber una mejor armonía cuando el atleta llega con toda su indumentaria para participar y que eso no sea un problema. O sea, se gastaron más cuarto en el montaje de lo que se exhibió Mickey Mena, pues un dineral. A mí me gustó más la inauguración de Mao que esta. Sí, definitivamente que sí, la de Mao fue maravillosa. Aunque estos juegos tuvo el calor humano
del pueblo de la Romana, un buen dirigente, un buen director técnico como Nova también, Arturo Morales y eso. Pero el montaje de la Romana, Sí, de estuvo excelente, Valverde el de Mao, el de Mao. Pero uno siempre piensa, Milagro, que cada vez que hay un evento que se produce un año, 2 años después, debe ser superior al antiguo. claro que sí, superior. En los 12 juegos del 74, tengo la impresión de que hubo una mayor cooperación Correcto. de todo el mundo y se llevó a cabo eso que decían, compromiso de todos, que es lo que se ha hecho después con mucha gente separado por diferentes motivos. Pero vamos a tener que hacer un cambio comercial, ¿verdad, director? Entonces vamos a darle otro chancecito aquí a nuestro amigo Isenia, porque se van a quedar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio comercial y en breve seguimos con el señor Isenia. Bueno, seguimos aquí con el señor Rafael Isenia. Rafael, yo digo que esto es un tema muy largo que debatir porque son muchos mucha tela, como dice Miki, que por donde cortar, mucho hueco. Pero la pregunta para seguir, los olímpicos, al apoyo de los olímpicos, ¿ustedes sintieron ese calor humano? Háblame. Vamos a decirte la verdad. Yo, como dirigente deportivo, como delegado, como coordinador del Distrito Nacional, nosotros nos sentíamos huérfanos, sinceramente, porque fíjate, nos decían a veces en el almacén, busquen su federado cuando ya estábamos agobiándolo mucho a la persona del almacén para las entregas de la utilería. No veíamos una autoridad olímpica que dijera esto así. Sí vimos a Luisín Mejía, pero Luisín Mejía estaba como presidente de la Federación de Softball, buscando la utilería de su softball. Cuando buscó la utilería de softball, ya Luisín salió de ahí, del almacén en el cual era en el estadio Frank Micheli, en el right field por ahí. Sí. Entonces, cuando se buscó eso, ya. También en la competencia de fútbol, la competencia, nosotros no vimos como ese calor humano de dirigentes olímpicos, cómo van, cómo están, hay algún problema, hay esto, nosotros nos sentíamos que era lo que nosotros queríamos, que es lo que nosotros deseamos, los dirigentes de abajo, ya que no nos dejan subir arriba porque hay un tapón, tanto en las federaciones como el Comité Olímpico. Nosotros no podemos salir de estas asociaciones haciendo el evento a ellos, haciendo el atleta para ellos poder disfrutarlo. Pero ya que nosotros no tenemos la oportunidad de transitar porque hay un tapón muy fuerte, pues entonces queremos sentir el calor. Hay veces que nosotros inauguramos los eventos en el Distrito Nacional, invitamos al Comité Olímpico, invitamos a algunas dirigencias y a veces ni los federados van a nuestras inauguraciones. No digo la de boxeo solo, en baloncesto, en atletismo, en muchísimas. Pero el día de la clausura yo vi ahí, Rafael, perdóname, estaba ahí toda la plana mayor. Sí, pero estaba el presidente de la República. El presidente estaba, el presidente de la República estaba ahí y entonces ya así la cosa cambia. Para sentarse al lado del presidente. Ustedes son los caraduras de la película. Y en los viajes internacionales, ¿verdad? Que siempre pone mucho más interés que en las competencias nacionales. Eso siempre sí, eso siempre se ve que los viajes internacionales, cuando hay que cruzar un océano, todo el mundo está en primera plana, todo el mundo quiere ir, en dólares. y eso. Pero nosotros lo que queremos, que las cosas marchen como deben de ser, que si nosotros estamos haciendo una gestión en el ayuntamiento, si nosotros estamos haciendo una gestión, que venga un dirigente de alta competición, un dirigente de una federación o un comité, y nos diga, ¿qué le falta a ustedes? Venga, vamos a llevarlo a tal parte, vengan para que... ¿Por qué? Porque es que nosotros somos la base de ese deporte, del deporte, y por eso que nosotros queremos sentir ese calor humano de la alta dirigencia nacional. Entonces, como desde el principio se habló de tantas faltas, la comida fue buena, el transporte fue bueno. Muy bueno el transporte también. Y el calor humano, o sea que nada más había tres cosas buenas. El calor humano del pueblo, la asistencia del pueblo fue muy bueno. Todo el tiempo, un pueblo muy acogedor, los fanáticos. La asistencia fue buena porque se está viendo ahí. Siempre, en baloncesto, en béisbol, en atletismo siempre estuvo lleno, en la gimnasia siempre estuvo lleno. En natación nunca cabía la persona, había que dejar personas fuera y empujar. En béisbol también lleno por fuera, así llenaban las gradas, todo estuvo lleno. El calor humano, a la Romana hay que darle la primera medalla
el primer trofeo, un trofeo como el que tenemos aquí, A la es que Romana. hay que darle a la Romana. Dime una cosa, Rafael, ¿qué piensan ustedes los dirigentes deportivos, los hombres del deporte nacional, los que están entaponados, que no pueden subir, de este asunto del cambio de la villa, del éxito de los Juegos del 2003? Bueno, fíjate, para nosotros, para empezar a tener éxito en el 2003, hay que empezar con los atletas. Nosotros siempre vemos que la villa, que los terrenos de la villa, y no hemos visto un solo atleta alojado. No hemos visto un solo Una que se lo hayan llevado para su casa. concentración Para que digan, este atleta se está preparando para el 2003, este entrenador tiene los atletas del 2003, porque en los 12 juegos da pena que tengamos que decir 30 años atrás, en el 1970 y 71, ya el voleibol estaba concentrado y yo era de la selección de voleibol. Ya el voleibol estaba concentrado en el 70 y el 71 para los 12 juegos. Y estaba concentrado el atletismo. ¿Se acuerda cuando Maricela Peralta ya se estaba fabricando? Que se veía Maricela, se veía Correa, se veía a Cookie en atletismo. Entonces ya se veía que se estaba trabajando con eso. Pero ahora yo no conozco los atletas que van a participar en el 2003. Nada más se tiene a Wanda Río y esperando que se quite la suspensión de Juana Rendel. Sí. Eso vi yo la foto en los periódicos también de cuando, por ejemplo, hubo la competencia de ellas, como tú decías, de la otra jovencita que ganó varias medallas, siempre se le daba una mayor cobertura a esos atletas de primera categoría y no pensaron en los otros que hicieron también buen trabajo. Los que vienen. ¿Verdad? En los que vienen subiendo, Claro, que son claro. esos jóvenes. Boxeo, Sí. Claro. porque un atleta de boxeo, usted lo prepara ahora y en 2 años mucho lo que usted adquiere de ese atleta, de cualquier disciplina. Exacto. Pero en boxeo, que es lo que nosotros manejamos, sabemos lo que puede progresar un atleta si usted lo concentra y empieza a prepararlo desde ahora. Pero yo no veo en ninguna disciplina que se ha tomado 5 o 6 nombres de este atleta, de los otros, quizás se tomen mañana, pero hoy día yo no lo he visto. Mira, por ejemplo, perdón, Milagro, yo leo todos los días el USA Today, ¿verdad? Que es un periódico, principalmente la sección deportiva, por el béisbol, pero siempre chequeo algunas cosas adicionales. Y entonces yo veo como muchísimos países en competencia que van a hacer más allá del 2003, que están desde ahora concentrándose, Correcto. hablando de su deporte. La selección de béisbol de Estados Unidos, no la de Grandes Ligas, ¿verdad? Sino la selección amateur, hace años que está concentrada. Y todos los días se publica cuáles son los jugadores, sus récords. Se publica el calendario, van a jugar en el Japón, en China, en diferentes sitios. Desde ahora ya están ellos, hace años, hablando de eso. Y entonces nosotros no tenemos atletas aquí para hacer esos fogueos. Hay veces que un fogueo nos cuesta a nosotros traer un equipo de Santiago, de La Vega, de la Romana Sea de boxeo, nos vale 1000 y pico de pesos y no conseguimos esos 1000 y pico de pesos para foguear una selección del distrito o una selección de determinado pueblo. Sin embargo, vemos como fácilmente, yo digo, pero ven acá, ¿y con qué facilidad aparecieron 15 pasajes para ir a Israel, para ir, son un pasaje de esos 30 Pero cuidado si tú estás durmiendo y despierta para que no te agarren friendo batata. Vamos a aprovecharte ya el último minutito para que tú, con esa experiencia que has vivido, pues dejes plasmado aquí a la audiencia, ¿qué tú crees que debe de hacer? ¿Qué cambio debe hacer? Claro, nosotros pedimos, ya que es más difícil cambiar la dirigencia deportiva, darnos paso a lo que estamos haciendo, nosotros pedimos que se capacite la dirigencia deportiva media, la dirigencia deportiva clubística, como había antes, que se capacite el arbitraje para que se quite ese regionalismo, que hagan árbitros en Santiago, que sean profesionales, que sean médicos, que les gustan, porque hay muchos médicos que practicaron béisbol, muchos médicos que siempre les gustó el boxeo, muchos abogados que les gustó, y entonces esos abogados como hobby hacen sus cursos y no tienen esos intereses marcados, y que si tienen el interés marcado van a actuar en contra de su conciencia, pero ya sería menor ese asunto de que un juez se parcialice por regionalismo. Nosotros creemos en la capacidad del ser humano, nosotros creemos en la capacidad del árbitro, en la capacidad del dirigente, para poder tener buenos atletas, para no fabricar falsos ídolos. Gracias. Vamos a hacer un cambio comercial para cuando regresemos hablemos con Mickey Mena en Béisbol Dato.